Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo episodio de El Cacharreo con Datos. Le vamos a quitar una o media hora porque estamos todavía en esa visión de si lo hacemos. Una o de una hora. Entonces, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Un pequeño recorderis de este espacio. Es un espacio relajado, tranquilo, que estamos generando desde la Alianza Caoba, el Centro de Excelencia de Big Data Analítica acá en Colombia, para hablar de temas relacionados con Big Data, con inteligencia artificial, con todas estas nuevas tecnologías que realmente van a tener un impacto en la sociedad. Entonces, hoy, antes de presentarnos nosotros, quiero darle la bienvenida a Juan Camilo Nates. Juan Camilo Nates es el director para Colombia de Chatbot Chocolate, es ingeniero electrónico de la Universidad de los Andes y adicionalmente dirige la comunidad Bogotá AI. Entonces, Juan, bienvenido, muchas gracias. Ya ahora sí, si quiero un poquitico más, sí, pero un poquitico más, no dije lo de Colombia Games. Sí, bueno, pues, adicionalmente a esto, llevo 15 años en este mundo digital. Hace realmente exactamente 15 años fundé mi primera compañía que se llama Colombia Games, que todavía existe y pues hoy en día sigue haciendo videojuegos, esports y bueno, pero pues ya los últimos años me enfoqué en el tema de chatbots, e inteligencia artificial. Qué bien. Y bueno, eso venimos a hablar hoy. Súper, qué chévere. Bueno, preséntense yo de último. Bueno, buenas tardes, Juan Pablo Pájaro, hago parte del equipo Caoba como científico de datos. Buenas tardes, mi nombre es Camila, soy la in-house de Caoba desde Cali, pero en este momento estamos acá en Bogotá. Acá en Bogotá. No es un holograma, ojo. y yo soy Juan Sebastián Sandino, yo soy el líder de innovación de Alianza Caoba. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy, Juan, queremos hablar un poquito acerca de este tema de construir una comunidad en aspectos de tecnología. Entendemos obviamente que es una comunidad de nicho, ¿cierto? Son personas que tienen un interés o tienen alguna, pues, una relación técnica en su trabajo o en su vida con esto, pero quisiéramos preguntarte que nos cuentes un poquito acerca de cómo fue el proceso, primero que todo, ¿qué es Bogotá AI? Que nos cuentes un poco qué es, cuántos miembros tienes, y después, ¿cómo fue el proceso de lograr Bogotá AI desde, si me corriges si estoy mal, desde City AI? ¿Cómo es ese proceso un poquito? Pero primero entender un poco Bogotá AI, ¿qué es? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo les ha ido? Vale, bueno, Bogotá AI, como tú lo dices, es pues, la sucursal en Colombia de City AI. City AI pues, es la comunidad mundial de inteligencia artificial. Es los mismos organizadores del Congreso Mundial de Inteligencia Artificial que se hace en Ámsterdam, que ya vengo la semana pasada. Súper. Y hablamos de eso. Era para que tuvieras más Eso. Entonces, ¿qué sucedió? Pues hace 3 años, un poco nosotros en la búsqueda pues realmente de unificar, pues porque no veíamos nada sólido aquí en Colombia en cuanto a temas de comunidad de inteligencia artificial. Exploramos y nos contactamos pues con City AI, los conocimos, nos conocieron, pues me conocieron a mí. Sí. Les gustó un poco, digamos que mi experiencia en hacer comunidad en temas de videojuegos, de aplicaciones móviles. Yo venía de haber estado involucrado en comunidades como Mobile Monday, como de Update, el ICTA de videojuegos. Claro. Entonces, pues digamos que la dinámica no iba a ser muy diferente para establecer esto en inteligencia artificial aquí en Colombia. Entonces, claro. Eso fueron como los primeros pinitos. Ya eso fue hace, yo creo que 3 años y medio. Recientemente en el Colombia 4.0 tuvimos pues nuestra tercera edición anual de Bogotá AI y bueno, pues eso es como la historia a punto sí. Súper, qué chévere. Cuéntanos un poco acerca de en estos 3 años cómo ha ido la evolución. Obviamente pues yo lo sigo y estoy muy pendiente de sus meetups y realmente te digo, siempre que voy a registrar ya no hay cupo. Entonces me parece súper interesante pues siendo una comunidad de nicho, de todas maneras también tienen unos números interesantes. Entonces cuéntanos un poquito acerca de eso, de cómo les ha ido en tema de evolución de números, la comunidad, ¿cómo sientes tú esa comunidad de inteligencia artificial en Bogotá? Ok, pues realmente, o sea, no fue muy difícil darnos cuenta que ya en Colombia se estaba formando pues una serie de intereses en Machine Learning, de intereses en asistentes virtuales, y estas comunidades, pues digamos que fue relativamente fácil unirlas. Son comunidades de desarrolladores, ¿no? De gente, claro, ¿qué sucede acá? No es como una
nueva profesión de cero, como que es que, sino que son gente que vienen del mundo de desarrollo y pues se quieren meter en esto, hay gente que viene del mundo de la analítica, de la estadística y se quieren meter en esto, o aprende de esto, y entonces pues hay una base de profesionales y técnicos pues muy grande que saben que este es el futuro de su misma profesión, ¿no? Entonces inicialmente pues los unimos en redes sociales. Rápidamente hicimos un evento, que eso fue en 2017, y bueno, nos dimos cuenta que claro, la comunidad en cuanto a la gente interesada, pues o sea, como a la persona, es fácil de encontrar, pero el trabajo que tenemos que hacer y que todavía lo seguimos haciendo es en términos de las empresas. Claro. ¿Sí? Cómo hacer que esta comunidad pues no sea como un poco de puntos desagregados, sino que incluya las startups, las universidades, el gobierno, la academia. ¿Sí? Eso es un poco el trabajo que hemos venido haciendo. Que este año pues digamos que se logró una alianza con el MINTIC y pues fue bastante bien porque fue un evento, pues ustedes vieron los invitados, allá estuvimos. Buen nivel. Entonces ese es un poco el proceso. Claro, en otras ciudades los eventos son pagos, ¿no? Okay. Aquí es gratuito, entonces claro, te vas a meter y pues... Sí, ya todos se han ganaron. Claro. Sí, claro, como lo tenemos bien identificado, pues es simplemente comunicarlo en esas comunidades, en esas redes sociales, y hacemos un poquito de prensa y claro, a la semana está lleno. ¿Por qué cuesta mostrar, digamos, esa comunidad a las empresas? ¿Qué les hace falta a las empresas para entender cómo puede apoyarse en la comunidad, ese tipo de cosas? Claro, es algo que hemos venido descifrando y ¿qué quieren las empresas, ¿no? Entonces encontramos varias cosas. Al principio, digamos, los primeros interesados pues, son las empresas que proveen la tecnología, ¿no? IBM, Accenture, PricewaterhouseCoopers, ellos quieren mostrarse como... Y que usen, exacto, que la comunidad use la tecnología. Y también mostrarse que ellos están en este tema. Entonces, es decir, IBM, inteligencia artificial, o tal empresa, inteligencia artificial. Eso es como una necesidad, yo lo llamaría un poco de superficie, ¿no? De cómo me ven. Sí, pero pues más allá de eso, pues no hay una interacción real con nuestra comunidad. Este año hicimos lo que llamamos el primer Data Science Day, que es una iniciativa que viene desde Casa Matriz, por llamarlo así, que busca que las empresas vean proyectos de Data Science de los estudiantes de maestría o de pregrado y recluten los talentos para sus compañías. Entonces ya hay como una interacción entre la comunidad y las empresas. Más directa, menos de visualización o de visibilización y más enfocada a algo que nos conviene como a las dos partes de alguna forma. Exacto. Súper. Entonces hicimos la primera edición. De hecho, la ganadora, que fue una chica de la Universidad de los Andes, fue a Ámsterdam, pues porque el premio era una entrada al Congreso Mundial. Qué chévere. Y efectivamente, pues a raíz de eso salió el trabajo que hoy día tiene, ¿no? Entonces, digamos que fue algo chiquito, realmente en ese evento no hubo más de 50 personas, pues porque eran los que presentaban los proyectos y las empresas interesadas. Sí. ¿Y las empresas interesadas habían surtido los datos? Sí, o en un problema o algo así. No, porque son proyectos que ya han hecho las personas, no pero ya están desarrollados. Sí, no es como el reto, no es un reto de pronto tipo a hackathon en algún momento, sino es más, muéstrenos usted qué ha hecho y basado en eso, oiga, me interesa mucho esto, venga y trabaje con nosotros. Súper interesante, qué bien, qué interesante. Sí. Y el segundo, que casi que lo acabas de adivinar, también hicimos una hackathon, esto fue de la mano de la Cámara de Comercio y FEDESOC, en el sector financiero, precisamente ahí sí resolviendo como las necesidades de los bancos y de las empresas del sector financiero. Claro. Ahí participaron 16 empresas como proveedores del sector financiero y los ganadores también estuvieron allá en Amsterdam. Qué chévere. Bueno, acá abrirte los canales que necesites y que consideres de comunicación, nos mandan información, nosotros la distribuimos. Precisamente la hora del cacharreo con datos o la media hora del cacharreo con datos, todavía no sabemos, es un espacio enfocado a eso, es un espacio enfocado a construir comunidad, es un espacio enfocado a de pronto, ojalá en el futuro trascender estas comunidades de nicho que sabemos que, como lo mencionas, hay personas interesadas de naturaleza por su trabajo, porque les interesa, porque están relacionadas con esto, pero queremos como abrir un poco más, entonces queremos sumar cada vez más y que las personas que están también al otro lado
entiendan un poco, si no lo saben, bueno, qué es este tema de los datos, de inteligencia artificial, y pues ese es el objetivo. Y pues qué más obviamente que tenerte como invitado, siendo uno de los líderes de esta comunidad, el fundador y el que tuvo la primera idea de decir, oiga, venga, este tema de CTI, ¿qué hay? ¿Y cómo lo podemos unir? Porque realmente lo que mencionas es súper importante y yo comparto ese sentimiento contigo, y es, hay mucha gente, hay muchas comunidades, pero está como muy dispersa en ciertas cosas, va a veces muy específico, entonces súper bueno tener esta que sea más general. Y de acuerdo a lo que dices también, pues sí, hay que crear los espacios en los cuales las empresas puedan ver cómo se pueden beneficiar, ¿no? Que es lo que más cuesta en ese punto. Ahí la pregunta es en ese data science, y ahí cómo puede escribirse una persona, o cuál sería la participación de, por ejemplo, científico de datos que no tengan el radar ni nos esté viendo en este instante. ¿Cómo es el proceso? Pues realmente eso fue un evento puntual, probablemente lo difundimos faltando 3 semanas antes del evento, fue un poco, de hecho fue el piloto mundial, lo hicimos como en 6 o 7 ciudades, entonces fue un poco express. Seguramente en el momento que lo volvamos a hacer, pues vamos a publicar pues que vamos a tener el Data Science Day. Hay un registro donde entran pues los científicos de datos a proponer sus proyectos, los proyectos los escogemos y los proyectos escogidos son los que presentan frente al público y las empresas que van a estar ese día. ¿Pero es por individuos o es por grupos? Pueden ser grupos. Qué chévere, pueden ser grupos de Sí. trabajo, puede ser una persona. Camila, José, que es nuestro líder de analítica, y Mónica, que es nuestra in-house en Los Andes, ellos se ganaron un hackathon en Campus Party del Ministerio de Educación. Entonces acá tenemos nivel, exacto, tenemos nivel y pues estaremos ahí. Lo que te digo, todos los canales los abrimos en el momento que necesites. Quisiera de pronto ahora, si nos puedes contar un poco esa experiencia del Congreso Mundial de Inteligencia Artificial en Ámsterdam que estuviste hace poco. ¿Qué viste? ¿Qué puede ser los temas nuevos? ¿Qué podemos nosotros compartir con nuestra audiencia acerca de eso un poco? Ok, bueno, pues todavía sigue siendo, yo digo, sigue siendo un evento pequeño al lado de un Mobile World Congress. Claro. Sí, es un evento, de pronto me equivoco en la cifra, pero probablemente de unas 2.000 o 3.000 personas. Es muy profesional, ¿sí? O sea, Okay. pues allá no va la familia a hacer nada, es muy profesional y Es importante decir que es un evento para la familia. Bueno, se ganaste. Claro. además, Sí, exacto. Es para pasear, no es para pasear. entonces digamos que hay un track principal que es como el gran auditorio que está enfocado allá a la inteligencia artificial aplicada. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues que ya son empresas, está Shell, están bancos, están aseguradoras, mostrando ya ellos cómo están utilizando inteligencia artificial, probablemente pues para predecir lo que tienen que predecir, ¿no? Sí. Ese es el tema Claro. principal. O recomendar lo que tienen que recomendar, o saber Sí. lo que tienen que saber de los usuarios. Claro. Todo eso pues con base al hecho de que tienen pues, muchísima data de Claro. la gente, ¿no? Claro. Entonces, ese fue como el track principal. Claro, es donde se ve lo rezagado que puede quedarse una empresa si no comienza a utilizar esa claro. data, o al menos a juntarla o a recopilarla. O entender un poquito qué Entender podría eso, yo hacer, sí, claro, Para con eso. versionarla, sí. Claro, sí, porque los que comienzan a utilizarla pues, se van lejos, Sí. comienzan a tener unos insights y unas operatividades pues, mucho más eficientes que los que no lo están haciendo y se están pues como sí, Rezagando. rezagando Y tomando decisiones de la misma forma de siempre, ¿no? Sí, basado exacto. en experiencia y en una visión de Sí, pronto. basado en algo analítico que hace el ser humano, que en ciertas cosas pues la máquina ya está mucho más avanzada. Y lo puede hacer mucho más rápido, claro. Y lo puede hacer Y mucho más pues, eficiente. Sí. ¿Qué te llamó la atención en ese track? Me parece súper interesante porque como de pronto se puede ver un poco, es que el tema de la inteligencia artificial puede ser solo para estas grandes compañías de tecnología que nacieron digitales y pues que naturalmente lo van a hacer, pero me parece súper interesante lo que nos mencionas porque por ejemplo, Shell es una empresa que tiene, primero que todo, un montón de años y segundo, es de un sector que es el sector de petróleo, oil and gas, ¿cierto? Entonces, ¿qué te llamó la atención de este tipo de empresas? Y la otra pregunta que está siendo muy rápida es, ¿son equipos dentro de las empresas los que presentan los casos? ¿Cómo es esa visión? Pues a tu última pregunta, sí, claro, ya la empresa se vuelve un asunto como tan
del core del negocio, Claro. que no lo puedes subcontratar. Sí, no es un consultor que viene y me hizo el modelo, no es uno externo que viene, sino es capacidad de la empresa. Súper importante Es eso. muy importante y es algo similar, o sea, bueno, aquí es mucho más transversal, pero en la época que yo trabajaba en temas de apps, ¿cómo era posible que nosotros le estábamos haciendo apps por ejemplo, a publicaciones semanal, ¿no? Sí. Cuando ese era su negocio, hoy en día su negocio core el tema digital. Claro. Entonces, hoy en día sucede algo similar con inteligencia artificial, solo que pues ya es mucho más transversal, ¿no? Okay. No solo las empresas digitales, Claro. sino son, o sea, es que realmente una gran empresa sin que tenga un componente digital interno de operación, pues es que no sé cómo funciona. Claro, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Que sea digital externo, pues claro, es fácil como distinguir cuáles son esas empresas que son digitales hacia nosotros. Pero si tú piensas en cualquier empresa grande, pues tiene que ser digital en su interior. Claro. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra la recolección de la data y donde pueden hacer este tipo de cosas. Sí. ¿Qué me llamó la atención de este congreso? Que se puso como en el centro la polémica de, bueno, la inteligencia artificial es para qué sí y para qué no. ¿sí? Y de hecho fue un profesor de la Universidad de Nueva York a lanzar su libro, que su libro es un poco como reseteando la inteligencia artificial, como que venga, calmémonos un poco. Respiremos un poquito. Y decía, mira, la inteligencia artificial sí es para esto, pero para esto no, ¿sí? Y calmémonos un poco también, y él tenía todo un slide de como preparativos para el apocalipsis de los robots, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en caso de que los robots nos ataquen? Pues puedes cerrar la puerta, ¿no? Sí. En caso de que sea muy raro, pues te puedes echar seguro. ¿Sí? O sea, pues ponía un poco de videos mostrando cómo un robot pues está muy lejos de hacerte algo, ¿sí? Claro. Entonces, pero bueno, sí, o sea, si ese cuestionamiento ético o sea, había como ese track de cuestionamiento ético en el Congreso. Sí, digamos que creo que hay un track de AI Ethics o AI for Good. Ajá. Pero esto fue en el main Central, stage, claro. sí, esto fue algo central que se habló bastante y claro, también nos aterriza un poco, personalmente a mí también, que siempre busco como, bueno, aquí en Colombia con lo que tenemos, ¿Qué podemos hacer? Claro. ¿Qué podemos hacer? Porque es muy soñador el asunto de los automóviles y de otras cosas, Sí, pero esa aterrizada yo pienso que aplica para todos los países y para nosotros. Además que desde mi punto de vista es súper interesante porque es que de pronto venimos de una moda, de una palabra que se oye en todo lado y eso lo que nos lleva a pensar un poco es, no, yo con inteligencia artificial puedo resolver todo y puedo hacer todo. Que para nosotros desde el punto específico de analítica de datos también es así, porque nosotros hemos llegado a reuniones con empresas donde más o menos ellos esperan que se sientan a que nosotros les digamos cómo les vamos a resolver su problema. En un momento, no sé cuál es su problema, no todos los problemas se pueden resolver con analítica. Y también es importante también mencionar que en ese concepto de inteligencia artificial, para enseñarle a una máquina a hacer la tarea, tú tienes que estar con un cierto grado de conocimiento sobre la tarea. Claro. Y eso implica también, implica que tú tengas documentado tus procesos, si vas a hacer texto, entonces el texto etiquetado. No es cosas que tú le puedas decir a la máquina, mira, aquí tráeme los patrones y dame respuesta. Claro, 1, 2, 3. Eventualmente es como un par que después tienes que evaluar. Entonces, eso también pega con lo que decías que cuando las empresas empiezan ese proceso se dan cuenta del core de su inteligencia de negocio. Entonces aprenden a conocer a sus clientes y aprenden a diferenciarlo en unas variables que puntúan sobre otras según, digamos, la estrategia que tengan y que puede ser muy grave si, por ejemplo, se lo ceden a un tercero que les haga la analítica. Claro. Entonces, que es complejo. Y bueno, ¿te acuerdas de alguno de eso? ¿Que sí, que no con la inteligencia artificial? Bueno, no, claramente todo lo que es como predicción con datos, o sea, probablemente esto lo entienden todos ustedes, ¿no? Pero si no hay suficiente volumen de datos... El público no se preocupe. Bueno. Sí, eso es el espacio para eso. Sí, claro, entonces tiene que haber un volumen muy importante de datos, porque si no simplemente es algo que de pronto te da el mismo resultado del business intelligence, ¿no? O sea, sí, lo que ya sabía, ¿no? Lo que ya sabía. Entonces hay casos muy interesantes, por ejemplo, los deportes. Okay. Los deportes no solo el componente humano y estadístico de un resultado del partido, sino toda la información visual que hay
partidos y ligas Okay. que los puedes traducir en información georreferenciada Okay. y básicamente predecir pues cuál es el equipo de Colombia que por fin va a ganar la Copa del Mundo, Sí. ¿no? Información y utilizar este rival, qué alineación tienes que hacer. Sí, qué chévere. Eso creo que claro, entonces nos pone no es como una línea gruesa en la que es digital y es mucha data y si es real, no sé, sino que es que podemos abstraer del mundo real en una data pues que sea cuantificable y que tenga un volumen. Claro. Y es también importante. Y es también uno de los procesos, nuestra comunidad que también es científico de datos, es también uno de los procesos de mucho esfuerzo en la ciencia de datos, o sea, representar esas relaciones entre variables para poder hacer predicciones es algo difícil. A veces uno cree que con los datos que recoge ahí están las relaciones y entonces si el cliente compró a tal hora, entonces sí hay una relación de compra de tal hora, le hacen la promoción. No, hay que validar, digamos, ese tipo de variables y esa información para estar seguro. No es solamente correr el algoritmo que me diga que sí hay relación, sino en realidad buscar ese conocimiento de fondo que pueda en algún momento generar diferencias comerciales. Claro, un diferenciador. Y un no que no se puede hacer con inteligencia artificial. Pues hay un caso que no es el no, pero está como en esa zona gris que me llamó mucho la atención, que son como estas nuevas startups que tú te registras y hay una que se llama Thread, que te registras y entonces tú te muestran un poco de fotos de hombres o mujeres vestidas, entonces no, yo me vestiría así, esto me gusta tal cosa, yo soy tal talla, no sé qué, y ya, y entonces, bueno, muchas gracias, ya sé que te gusta, y te llega una caja a tu casa, y tú la ves, te la pruebas, no me gustó, la devuelves, la semana siguiente te llega otra caja, te la prueban, y después de un mes o 2 meses o 6 meses, no sé cuánto tiempo, pues ya ellos van a estar conociendo mejor tu gusto, y entonces, básicamente que o sea, están tratando como de obviar el proceso de compra como tal, o sea, como que, no, o sea, ya sabemos que te gusta, no tienes que ir a un centro, ni siquiera tienes que entrar a la página, darle clic, o sea, ¿sí me entiendes? Ya, o sea, pasamos de los establecimientos físicos de compra al e-commerce y ahora estamos tratando de yo sé qué quieres y qué te gusta y con la información que me diste lo voy a saber, ¿no? Ahí está la discusión de si hay suficiente información como para no predecir qué te gusta en términos de comida, de vestido. Y qué pasa con el cambio de las personas. Exacto, eso iba a decir yo. O sea, y realmente somos tan predecibles para eso. Y yo veo ahí que falta ahorita con este término de la economía de la experiencia, que es lo que ahorita se está poniendo muy de moda. Por ejemplo, los festivales de música. Ya uno no va a la música en por sí por escuchar al super artista, sino porque uno va con amigos. Claro. Entonces yo creo que también es, por ejemplo, la experiencia de la compra. O sea, que te claro, porque entonces yo creo que obviar ese tipo de variables sí es como grave porque al final uno interactúa con la tecnología. No es como la tecnología, o sea, uno tampoco se puede ver tecnófilo, que es algo así como lo que le critican a Bill Gates, que todo lo quiere resolver con tecnología y obviar como esa interacción. La parte humana. Exacto, entonces lo cual al final sí seguimos siendo humanos, ¿no? Sí, claro. De acuerdo. Y ahí te hago otra pregunta, teniendo en cuenta esto. Se está comenzando a hablar en este tipo de escenarios que obviamente son de muy alto nivel, muy técnicos y de un avance importante, como lo mencionas. Se está comenzando ya a hablar de cómo la inteligencia artificial puede aumentar nuestras capacidades como humanos. ¿Cómo viste esa parte? O sea, la pregunta puntual es, ¿cómo está mezclado el humano en toda esta esfera de alto nivel? Sí, yo creo que en el Colombia 4.0 que hicimos, se habló mucho de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos empleos se van a perder? O sea, aquí estamos muy preocupados por eso. Y yo creo que de pronto hace 2 años que también fue al Congreso, también ese tema estaba ahí. Okay. Y 2 años más adelante, sí. ¿Sabes qué me pareció? Que esta edición no estaba tan centrada en esa. Sí, como que sí, va a suceder, pero van a llegar otros nuevos. Claro. Y realmente el típico caso, ¿no? del oncólogo que con la inteligencia artificial puede dar un mejor diagnóstico de cáncer de piel o sin hablar de inteligencia artificial, nada más pensemos en cómo trabajaba un diseñador gráfico hace 20 años. Sí, pintando. ¿Y cómo trabaja hoy? ¿Se acabaron los diseñadores gráficos? No. Ahora son unos diseñadores gráficos que pueden hacer 70 veces más de lo que hacían hace 20 años, ¿no? Entonces ya como que con la ayuda de la tecnología. ese concepto, inteligencia artificial o tema digital, pues nos está ayudando a potenciar nuestras capacidades. Claro, van a haber
algunos cargos que se van a perder y Sí. serían los carros autónomos, pues bueno, ¿cuántos conductores van a haber? Sí. Y bueno, eso está Según sobre la mesa, programadores ¿no? Yo tengo esa visión, exactamente, yo tengo esa visión un poco, le creamos una app para que digan dónde están los huecos. y entrenarlos para que puedan ayudarse de la tecnología a hacer otra cosa que esté relacionada. Esa es mi visión personal. Que de ese escenario central, de estas empresas trabajando en inteligencia artificial, ¿hubo algo que te llamó mucho la atención? Que tú dices, uy, eso está súper chévere, Y una se puede empresa aplicar haciendo en cosas. Colombia también. Esa es como la segunda parte, sí, porque que sea chévere y otra. Sí, me pareció, bueno, es que hay varios, ¿no? Pero me pareció uno, Puedes decir varios, sin importar, ¿no? Ok. Está bien, sí. me pareció uno interesante, Tencent, pues que es Sí. una empresa china que está utilizando inteligencia artificial para todo lo que tiene que ver con su recurso humano. ¿Sí? Al Ok. final las empresas son personas, ¿no? Sí. Entonces, claro, que la utilices para predecir fallas técnicas y cosas pues, de la operatividad, pero la inteligencia artificial enfocado al recurso humano Ok, chévere. es súper Donde se valioso, logra ¿no? el beneficio. Y no es solo simplemente como para que, pues porque había un caso bien interesante de ellos que ya con inteligencia artificial no es solo un asunto de que si eres el perfil que necesito, entonces te contrato, sino que ya es un asunto de que tu cultura, tu tipo de persona hace match Con nuestra nuestra cultura, entonces no es solo analizarte a ti, sino analizar a la gente que el yo tengo. entorno, sí. Entonces, con base a entrevistas y de personality insights, Ok. puedo saber que esta cultura hace match con las personas que estoy contratando. Sí. Me ahorro pues un poco de dinero, ¿no? Claro. Claro. Y ahí no acaba la cosa, el asunto también sigue en cuanto a, bueno, quiero predecir la gente que se me va a ir. Claro. Entonces comienzo a saber, tengo un sistema que comienza a decirme, Buenísimo. oiga, miras con Juan Sebastián, Tiene se va ganas a de ir, ir, se está buscando, va y dele Claro, ¿qué hacer? Porque Sobre el sueldo. exacto, y eso ¿Qué es estrategias? súper interesante en todos esos temas de inteligencia artificial, porque realmente la empresa pues no saca mucho con que le diga, oiga, este se va a ir, ¿no? Sino, ¿qué puedo hacer yo para evitar que se vaya o para comenzar a formar a alguien para que me dé una visión importante? ¿Qué otro caso viste ahí interesante, Juan? Sí, eso está chévere. Digamos que había casos ya a nivel ciudad. Ok, buenísimo. Una empresa, y que eran muchos, ¿no? O sea, claro, a la medida que las ciudades se van llenando pues, de cámaras, Sí. entonces pues muchas cosas que hace hoy en día pues, muchas veces insuficiente, digamos que personal de la ciudad, incluyendo la policía y los bomberos Sí. y todo eso, pues lo comienzan a hacer las cámaras automáticamente, Claro. ¿no? Desde saber cómo alguien está mal parqueado hasta identificar cómo es que se va de pronto a realizar un robo. Ok. ¿Sí? Ese tipo de identificación que muchas veces pues todavía puede no ser tan inteligencia artificial más allá del reconocimiento visual. O sea, Sí. digo, no es un tema de machine learning en el sentido de que es predictivo hasta después de un tiempo, ¿no? Entonces, Claro. después de un tiempo, si tienes una ciudad pues llena de cámaras, Sí. pues, que le gustarán muchos y a otros no, comienzas a tener un montón de información georreferenciada que puede llegar al punto en el que el mismo sistema te puede predecir, oiga, ¿sabe que usted que tiene poquitos policías, Sí. mande los 3 que tiene, mándelos a esta zona, que ahí es donde probablemente va a Puede ocurrir algo. no sé, un robo o lo que sea. Sí. Y ya sucede que lo están planeando, utilizando en ciudades de Estados Unidos, que van allá los policías y se sientan y llega el man, el personaje Sí. a cometer el delito, ¿no? Entonces, pues, la coincidencia y muchas veces llegarán y no pasa nada, Sí, claro. pero pues ese tipo de casos de ciudad, pues me parecieron muy interesantes. Que bueno, además que se ve el impacto para la sociedad, ¿no? Ujú. Sí, Siendo- él decía que las personas son las que más se benefician. Claro, exacto, se ve ese impacto importante frente a que cómo puedo utilizar este tipo de tecnologías, no para que una empresa venda 50% más, Ujú. ¿sí? Sino para que la sociedad se beneficie. Entonces esa parte es súper interesante. Es Sí, bien, la bien pregunta que yo interesante. tenía es también cómo es a Colombia en inteligencia artificial o tan inteligencia artificial. Acabaste de mencionar, por ejemplo, algo relacionado con la seguridad. Entonces también es un problema social que se sufre mucho en Bogotá. El problema de la movilidad es otro.
No sé si hay algo relacionado también y cómo es ese contexto de Colombia hacia esos problemas sociales con la inteligencia artificial. Sí. Pues hay un libro que recientemente me leí que se llama AI Superpowers, no sé si lo han visto, que es del el expresidente de Google en la China, ¿no? Entonces es un poco la comparación de, bueno, quién va a mandar en el mundo en temas de inteligencia artificial. Y digamos que le baja un poco el volumen a, ok, sí, digamos que los nuevos descubrimientos tecnológicos normalmente vienen de Estados Unidos, sí. Pero ya digamos que cubrimos ese umbral o cruzamos ese y estamos en la época de la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces allá no importa quién descubre, o sea, claramente si llega otro nuevo gran descubrimiento, claro, en términos de machine learning o de inteligencia artificial, pues será muy importante, pero asumiendo que pueden pasar 20 años y con lo que tenemos vamos a hacer lo que vamos a hacer en los próximos 20 años, es un mundo en el cual se trata de quién va a aplicar la inteligencia artificial y quién lo puede aplicar mejor, pues el que tenga más data, ¿no? Entonces muestra, pues no sé si es muy subjetivo, pero pues él siendo chino muestra cómo la China realmente va a ser el que va a mandar, porque la China de unos 3 años para acá se volvió muy digital. Todos los pagos, no sé si han viajado a la China recientemente, no, pero tú vas y no encuentras efectivo. Él contaba cómo en las noticias salían que llegaron unos ladrones de fuera de la ciudad y no encontraron efectivo. Entonces, ¿qué pasó? O sea, la gente ya no carga efectivo, ¿no? Sí. Y si ellos tienen este ecosistema de aplicaciones como WeChat, que claro, es una aplicación donde tú nunca sales de ella. Está ahí, y ahí pagas todo, tienes todo. Exacto, entonces eso hace que sacar los datos sea mucho más fácil. Que los trillones de datos que hay a través de esas aplicaciones hace que la China tenga una ventaja sobre incluso los mismos Estados Unidos, claro, que comparativamente en ese momento con la China no le llega ni al 30% en temas de pagos móviles, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo estamos en Colombia? Para responderte la pregunta, pues tenemos que implementar una cultura de datos más digital. ¿Sí? Okay, o sea, había un estudio que vi hace poco que mostraba lo que nos cuesta ser tan de manejo de dinero, sí, en efectivo. Sí. No, tan analógico se podría decir. Sí, o sea, no es solo el hecho de lo que nos cobran los bancos, sino es nuestro tiempo. O sea, ¿cuánto perdemos, claro, en el simple hecho de hacer una fila en un cajero? No sé qué, y cuantitativamente era casi 1,5 millones de pesos por ciudadano. ¿Sí? Eso es lo que nos cuesta ser tan efectivos. Sí. Claro. O sea, ser tan de dinero. Sí. Tener efectivo, mejor dicho, y hacer transacciones en efectivo. Exacto. Si fuéramos más digitales, nos ahorraríamos ese 1,5 millones de pesos todos los años, que el equivalente a eso en 4 años nos daría la plata para construir una línea de metro en Bogotá cada 4 años. Por persona. Excelente. Exacto. Pero qué interesante eso. Ya vamos acá cerrando nuestro programa del día de hoy. Antes de cerrar, también para apoyar, digamos, a nuestra audiencia, muy interesante lo que dice Juan, en la medida en que también, o sea, si queremos estar en este nuevo combustible, como le dicen, o este nuevo commodity, hay que, digamos, abrirnos en términos de mente para compartir los datos. Claro. Y si bien hay iniciativas del Estado, como datosabiertos.gov, todavía hace falta mucho más y también los ciudadanos deben romper ese imaginario sobre los datos para poder acceder a esos ahorros que tú muy bien mencionas y podríamos tener más recursos públicos. Muy puntual tu observación, sobre todo porque estamos viendo que cada vez es más difícil obtener recursos para beneficios sociales, para proyectos sociales. Entonces, donde podemos obtener ahorros, no solo ahorros, sino también ganar en términos de decisiones. O sea, el hecho de que compartamos los datos permitirá obtener decisiones más acertadas. Claro. Entonces, esa invitación a nuestro público, que en realidad, con cuidado, ahora no vayan a salir. Sí, exacto. Sí. Exacto, que le abran las llamadas telefónicas. Lo que pasa es que ahí está, como tú dices, el que le gusta, el que no le gusta, y está el vivo, como no el vivo, que es la llamada, no, estamos llamando y deme su número de clave. Eso no. Sí, claro. Sí, ese llamado es súper importante porque yo creo que sí debemos tener un criterio al momento de compartir nuestros datos, de ver los diferentes como aspectos para que están siendo utilizados y todo esto, pero sí es clave que podamos avanzar en eso para poder lograr un beneficio más importante. Oye, hay ejemplos puntuales, compartir la historia clínica, podría ser claro, muy interesante para Colombia en términos de y validar que sea con seguridad. Es decir, ahí yo considero que las personas que desarrollan la tecnología y las personas también que en algún momento venden la tecnología tienen una responsabilidad en ese aspecto, ¿cierto? O sea, yo tengo que saber que si yo voy a permitir
el que se comparta mi historia clínica, pues tiene que ser bajo unos estándares de seguridad específicos. Sí, y tiene que eso que es muy darte importante. de alguna manera un beneficio. Claro. Sin ser tan específico, sin ser algo como tan tangible como el historial clínico, compartir mi información facial. Sí, exacto. Para que en el Transmilenio yo ya no tenga que hacer una fila de 40 kilómetros, correcto. sino Sino entrar ahí. entrar, ¿no? sí, Entonces, y se cobra automático. Se cobra Exacto. 2.000, autorizo que me cobren máximo 3.000 pesos. Sí. Pues cada vez que pase me cobran Se cobran, sí, si pasé 2 veces, no me van a cobrar 2 veces. Sí. ¿no? Y bueno, y Me imagino la gente sacando la Claro. se cola por Transmilenio, pues ahí te cobro también tu entrada más la multa. ¿no? Exactamente, Sí, de una vez, claro. Yo pensaba que esta puede ser una solución y es las cámaras te coge, y va la multa y después. Te la multa y Está. está y sí. Sí, exacto, está También todo, en el fútbol. También nadie tiene que en el mediar. fútbol, o sea, Claro, en el eso estadio, puede ser que eso realmente lo han utilizado en Inglaterra y fue uno de los puntos para bajar la violencia en los estadios. Entonces, ya para concluir, obviamente agradecerte, Juan. Creo que nos queda de pronto otro programa para hablar de otras cosas. Sí, claro. ¿Quieres dar un mensaje a la comunidad? A nuestra comunidad para que vayan a landing page, unirse en la comunidad, algo así. o algún evento próximo. Sí, se pueden registrar en nuestra página que es bogotá.city.ai. También estamos en redes sociales, estamos en Facebook y bueno, no, yo creo que más allá de que nos sigan, es la invitación a que realmente nos volvamos más digitales y realmente le veamos el valor a lo que tenemos de consumidores que tienen una data que es valiosa para las empresas, ¿no? Que yo creo que es algo que la gente todavía no lo entiende, pero cuando se da cuenta que tiene ese valor, que ellos lo pueden ofrecer, se van a interesar más en inteligencia artificial. Efectivamente. Muchas gracias, Juan, gracias. Gracias a también, todos. Camila, gracias por el tiempo. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Vamos a estar sacando como contenido en nuestras redes en Alianza Cabo, entonces estén pendientes porque vamos a hacer, por ahí están dando unas entrevistas que hicieron José y Mónica en un evento la semana pasada para que estén pendientes. Y de nuevo, muchas gracias, Juan, por el tiempo y por esta excelente información acerca del tema de inteligencia artificial en Bogotá. Chao, nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Corte.